Doctor Alcerro, se le solicita ingrese en este momento al estudio de grabación del Centro Médico Hondureño, donde en unos momentos dará inicio la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras. Bienvenidos a otro episodio más de la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras. Un programa sin salas de espera, donde su médico estará siempre a tiempo y donde abordaremos los tópicos de mayor relevancia en salud, haciéndolo sin agujas y con buena letra. Yo soy su anfitrión, el doctor Alcerro, y en este día hablaremos acerca de otro de esos padecimientos silentes como es la hipertensión. Tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Raúl Suazo Zacapa. Él es médico especialista en cardiología con una subespecialidad en ecocardiografía. Sus estudios de posgrado, de pregrado y posgrado se realizaron en Brasil, en la Universidad Federal Belo Horizonte y en el Instituto del Corazón en Sao Paulo, respectivamente. Miembro actual del Colegio Americano de Cardiología y quien se desempeña actualmente como staff del Centro Médico Hondureño y del Hospital Dime de Tegucigalpa. Doctor Suazo, un gusto tenerlo con nosotros para abordar este tema que, así como esas enfermedades silentes que poco a poco nos van a ir haciendo daño y que hemos venido con programas previos abordando las otras enfermedades silentes como la aterosclerosis y la diabetes, que sin duda de no prestarles atención a tiempo, pues podemos terminar en una fatalidad. Y ahora casualmente el turno para la hipertensión. Gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes. Le agradezco la invitación este día especial. No sé si usted sabe, hoy es el Día Mundial del Corazón. Entonces, a nivel mundial hay actividades por las sociedades médicas de cardiología. Sí. Y la sociedad hondureña también tiene algunas actividades. Algunas de ellas principalmente para concientizar a la población sobre Correcto. la hipertensión arterial. Sí, qué mejor día que hemos escogido para esto. Es un día esto. especial porque es el día en septiembre, el Día Mundial del Corazón, lo celebra la World Heart Federation. Sí. Combinación con todas las sociedades de cardiología tienen alguna actividad, ¿no? Por ejemplo, algunas sociedades, las mujeres se visten de rojo, Okay. en todo el mundo. Digo, las que están relacionadas con la especialidad. Magnífico. En la actualidad, ¿qué cifras? Porque, bueno, hablando de cuando hablamos de hipertensión es claramente ciertos valores de la presión arterial que están por encima de lo que uno tolera o consideraría como adecuado. En la actualidad, estas cifras tensionales, como muchos otros valores en medicina, creo que cada vez hemos sido mucho más estrictos o mucho más rígidos en cuanto a qué ya se va a considerar alguien que es hipertenso, o no sé si en el caso de la tensión también se habla de prehipertensión, como se habla de prediabetes, como se habla de... Entonces, ¿dónde estamos ahorita en cuanto a las cifras que tensionales? ¿Cuáles son los criterios para decir ya alguien va a tener o está considerado dentro del grupo de la hipertensión? Bueno, mire, esto de las cifras o las guías de hipertensión arterial es algo que ha cambiado mucho a través de los años. Entonces existe en Estados Unidos y en Europa, en Europa es la guía de hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología, y aquí en Estados Unidos el JNC, Okay. que se llama el Joint National Committee. Uh-huh. Estos son grupos de estudiosos que dictan las guías. Eso comenzó, digamos, a partir de los años 50, para el 54 por ahí. Y ha llegado al JNC 7, JNC 8, el último. Después viene esta pandemia y pues tal vez ha habido algún retraso. Okay. Entonces, este JNC cambia únicamente cuando hay algún dato relevante, cuando hay estudios sobre hipertensión arterial, de estudios de que han cambiado, digamos, que han cambiado la estrategia del control de la hipertensión. Entonces,
Estamos actualmente en el JNC8 y posiblemente el JNC9 sería el próximo. Sí. Este JNC es conformado por expertos, ¿no? En Estados Unidos, dedicados al estudio estadístico de hipertensión. Pero para resumir, por ejemplo, en años anteriores, en décadas pasadas, digamos, se consideraba que la presión arterial normal era 140 sistólica por 90. Sí. Todo eso cambió drásticamente por todos estos estudios, algunos estudios importantes que hicieron que estas cifras fueran bajando. Sí. Por estudios principalmente o importantes también de las compañías de seguros. Ok. Estas compañías de seguro han subsidiado grandes estudios para tratar de disminuir las complicaciones de la hipertensión, la morbilidad y la mortalidad, que les corresponde a ellos, ¿no? Porque las aseguradoras son las que tienen también gran interés. Sí, seguro, significa mucho consumo de recursos al final. Exactamente. Sí. Pero en términos generales, las últimas guías que han sido un poco más estrictas, por ejemplo, Estados Unidos, voy a hablar de las guías que trabajamos mucho, algunos aquí, otros tal vez trabajan con las guías europeas, pero andan parecidas. Entonces, en las últimas guías aparece que la hipertensión se considera de 130 por 80, okay. 130 sistólica y la diastólica 80 es considerado hipertenso. A partir de esas cifras, entonces, 120-80 sería una hipertensión normal, una presión normal alta. Sí. O sea, nos basamos en que entre más baja, mejor. Ok. ¿De acuerdo? Tenemos Sí. que tener siempre ese concepto, entre más baja, mejor. Y a partir de 130-80, entonces vienen las clasificaciones de estadio 1, estadio 2, estadio 3 y la clasificación de hipertensión arterial secundaria, sí. que es otro tipo. Entonces, actualmente se considera 130-80 el umbral de hipertensión. Lo que sucede con estas cifras es que cuando se lanzó este criterio, entonces desde luego que la población de hipertensos se aumentó multiplicó demasiado en Estados Unidos y en todas partes, ¿no? Entonces, después viene la hipertensión, sería estadio 1 y la hipertensión estadio 2 a partir de cifras de 160 la sistólica para arriba, claro, y 110 la diastólica para arriba. Ok. Y entonces, pues, consideramos, pues, que el criterio de entre más baja, mejor. Y además el tratamiento debería ser personalizado, sí, dependiendo qué tipo de paciente es el que va a presentar determinadas cifras. Ok, y hablaremos del tratamiento. Me interesaría ahí, ya que menciona las cifras tensionales, cuando, porque debe de ser, entiendo, una cosa que siempre está. O sea, no es que, porque que muchas veces la gente pierde el concepto de que si hacemos ejercicio, claramente la tendencia es que va a aumentar un poquito la presión, sencillamente porque durante el ejercicio trabaja más el corazón, hay mucho más esfuerzo y hay una resistencia periférica igual, y eso va a tender a que haya alguna oscilación, pero normalmente uno, cuando después en el reposo, logra una normalidad. Entonces, sí es algo que debería de ser siempre sostenido, es decir, me tomo varias veces o varias tomas durante el día y persiste. Así más o menos es como se llega al final al diagnóstico. Creo que esa es la estrategia en cuanto a decirle al paciente, tómesela en estas características para realmente definir si ya está a ese punto. Claro. Bueno, y para continuar, es importante que estas cifras deben ser tomadas en cuenta los factores de riesgo. Sí. ¿Qué tipo de paciente tenemos? Si es un paciente joven,
principalmente, o la edad que estaría condicionando otro aspecto. Entonces, el paciente arriba de 60, 65 años, pues el abordaje es algo diferente. Los valores de presión normal podrían ser algo más elevado que una persona más joven. Y también hay que tener en cuenta las guías o los valores que se consideran como adecuados para nuestra población latinoamericana, que cambia ligeramente. Pero, por ejemplo, en poblaciones de más edad, Latinoamérica se considera pues que una presión de 140 para abajo, y 80, la diastólica sería una presión más adecuada. ¿Y de importancia se le da mucho más a la presión diastólica que a la presión sistólica? De alguna manera hay un poquito más digo, corríjame si me equivoco, pero mi entendido es que cuando el corazón se nutre es en la fase de la presión baja, digamos. La diastólica. En la diastólica. Entonces, esa de alguna manera es la que se procura que tenga la menor variabilidad de ser posible para que no el daño mayor que puede sufrir el corazón sea el que se proteja. Bueno, ambas son importantes. Sin duda. La sistólica tanto como la diastólica. Por eso existe también una clasificación de la hipertensión arterial sistólica aislada, que es tan importante como la presión diastólica o las dos, principalmente relacionada con problemas cerebrales, accidentes vasculares cerebrales. Y pues del ejercicio, la presión arterial varía durante el día, el circadiano. Entonces, la presión arterial es ligeramente más alta durante el día y definitivamente durante el sueño la presión normal debe caer. Entonces, por eso se hacen los estudios de monitoreo de presión arterial de 24 horas, donde podemos ver que la presión durante el día tiene un valor y durante la noche esa presión debe caer a ciertos números, ciertos valores, 10, 20 milímetros de la presión sistólica y 10 milímetros aproximadamente de la presión diastólica. Ese fenómeno se llama patrón Dipper, es bajador. Porque los hipertensos que tienen un patrón no Dipper, o sea que su presión es igual durante el día y la noche, son los que deberían de tener más complicaciones. ¿Y la forma diagnóstica ideal es esa que usted menciona? El monitoreo ambulatorio de presión arterial. Bueno, porque existe también el monitoreo de presión domiciliar, que la persona puede hacer su control domiciliario, ¿no? Que generalmente lo hacen. No es igual de fidedigno, me imagino. Sí, tiene valor. Pero durante el sueño la persona no se puede tomar la presión. Entonces, pero sí lo utilizamos. Es más, el paciente cuando viene a consulta muchas veces ya trae su chepe con todas las presiones. Sí, y eso nos ayuda. Yo lo que hago es que ese chepe que trae el paciente lo dejo en el expediente para en un futuro pues se vuelve a revisar. Eventualmente, con el envejecimiento, ¿todos vamos a ser hipertensos? Todos. Hay algunos datos que muestran que las personas arriba de 55 o 60 años, de 55 años, el 80-90% de las personas serán hipertensas. Wow. Ambos, sistólicas o ambas. Principalmente hipertensión sistólica aislada. El término ese de prehipertensión pues ya no se utiliza, porque antes, según digamos las guías europeas, 130/80 ya era clasificado como hipertensión. Y en la actualidad pues consideramos 130/80 hipertensión arterial estadio 1. Y a partir de esas cifras hay que analizar todos los demás factores. ¿Cuál es el paciente que tenemos? Y eso en el enfoque del tratamiento al final, o sea, ¿cómo lo vamos a abordar? Ahora, la presentación clásica sigue siendo alguien que
dice, mira, dolor de cabeza, o ya hemos llegado al extremo de que ya llega en infarto o ya llega con un derrame, o generalmente no, mira, es que persistencia, creo yo lo más común que se ha encontrado de dolor de cabeza. Asesino silencioso, pues esos Claro. términos que se Sí. utilizan. Porque la mayoría de las veces el paciente es asintomático. El paciente, por algún motivo, pues toma la presión o él decide ir al médico a hacer una evaluación y pues se le encuentra hipertensión arterial. Sí. Nosotros, pues porque en Estados Unidos las últimas cifras que he revisado, bueno, que me recuerdo, hay aproximadamente 60 millones de personas hipertensas. Wow. Entonces es un número bastante grande. Sí. Aquí en Honduras habían algunos trabajos, no tengo los recientes, pero aquí que había un estudio aquí de la doctora Anar de Estrada, que era de este hospital, cardióloga. Ella tenía una incidencia de hipertensión arterial en Honduras de un 20%. Ok. No sé cómo andaron esas cifras. Porque le aclaro, yo no soy un hipertensiólogo. Claro. Pero todos los cardiólogos manejamos, por supuesto, hipertensión. Algunos son más dedicados a la hipertensión. Correcto. ¿Verdad? En el caso, pues, como veo pacientes de todo tipo, sí, pues igualmente tenemos que estar actualizados, por lo menos hacemos. Y ahí donde se diferencia, y tal vez entrando más fino en... sí. Perdón. Lo que vemos en la práctica generalmente es que el paciente presenta algún síntoma que es por eso que viene. Sí. Uno de los más comunes es la cefalea. Correcto. El dolor de cabeza, a veces algo de palpitaciones, okay. Un poco de alteración en el estado de ánimo, pero principalmente es cefalea. Es una cefalea frontal o occipital característica. Y cierta alteración del estado de ánimo, era un poco más de nerviosismo, de irritabilidad, palpitaciones cardíacas. Ese es básicamente el cuadro en que viene el paciente. Okay. O más raramente, pues, pero no tan raro, pues el paciente presenta una crisis hipertensiva y viene a la emergencia del hospital por primera vez. Y hay los casos, pues, que son más severos, que el paciente presenta una crisis hipertensiva y entonces viene a debutar con un accidente cerebrovascular o un infarto del miocardio. O crónicamente una hipertensión lo puede llevar a una insuficiencia renal y terminar y ya venir con valores de función renal alteradas. Y ya es paciente para el nefrólogo, diálisis. Ahora, ¿hemos educado a la población lo suficiente para identificar a estos en una consulta anual, digamos? ¿O todavía generalmente ya se presentan sintomáticos? No es que mira, te he estado monitorizando porque nos vemos una vez al año y hemos podido identificar que has ido cambiando o que ha ido modificándose tu presión. Esa todavía no estamos ahí, nuestra población no está tan educada. No existe la infraestructura para eso. Normalmente el paciente ya lo vemos porque es hipertenso y a partir de ahí pues iniciamos el tratamiento y un control que no siempre es muy frecuente. Claro. La práctica privada. Sí. Yo trabajé bastantes años no dijo en mi... en la seguridad social, sí, cierto, se me olvidó mencionarlo. Unos 18 años en el Seguro Social como cardiólogo y pues ahí y en el Hospital Militar estuve también un buen tiempo. Hace un año me retiré y pues la mayor parte de la consulta es hipertensión arterial. Y pues en estos hospitales que son del Estado, las consultas son más frecuentes. El paciente acude más a la consulta porque uno da una cita cada dependiendo la gravedad del caso, pues cada 2-3 meses. Y el paciente pues son más puntuales para no perder la cita y perder su cupo. En el caso particular de todas estas cosas que se mencionan,
con respecto a los factores de riesgo. Dicen que, bueno, el tabaquismo, la obesidad, el consumo de alimentos de alto contenido en sal, el estrés. Ahora, a mí siempre me ha llamado la atención el estrés. O sea, ¿cuál es realmente la influencia de este último sobre la presión arterial? ¿Cómo el estrés puede... o sea, Bueno, nunca he podido entender cuál es el efecto al final, ¿no? que genera sobre la presión. los factores de riesgo es lo que intervienen para dictar el tratamiento. Ok, Por eso hablamos, una sí, persona con 130, 80, pero que es una persona joven, es delgado, no tiene los colesterol elevado, no fuma. Pues, entonces, el abordaje ahí es diferente que un paciente con esas cifras, no tan elevadas, pero que sea paciente con sobrepeso, obesidad, que sea diabético, que sea fumador. claro, Interviene la historia familiar, ¿verdad? La herencia de padres hipertensos, hermanos, y a la edad en que estos familiares iniciaron su hipertensión. Todo eso tiene que ser tomado en cuenta para iniciar el tratamiento. correcto, Porque como dije desde un principio, entre más baja, mejor. correcto. El estrés es importante. Yo personalmente, yo le digo al paciente, me dice, mire, pero yo paso muy estresado por el trabajo. Le digo, mire, todo el mundo está estresado. No hay persona en Sí, nuestro ambiente activo que no tenga estrés de trabajo. Pero en mi caso, pues se le da importancia, pero no tanto como a la dislipidemia, sí. al tabaquismo, al sedentarismo. Sí, porque muchas veces esos son modificables Sí, y los esos son otros, el exactamente. estrés pues, difícilmente vamos a Están los podérselo quitar, factores ¿no? de riesgo modificables Sí, y los no modificables, que son claro, importantes. El estrés, bueno, hay que leer un poco cómo manejar el estrés. claro. A veces uno no tiene tiempo en Yoga, la consulta relajación. para explicarle al paciente qué es lo que tiene que hacer para disminuir el estrés. Sí, Pero uno lo que le puede decir, mire, póngase más tranquilo. Hace años vino aquí a Honduras a un congreso un cardiólogo argentino, era intervencionista, el doctor de la Fuente. Tal vez los cardiólogos más viejos deben recordar. A él lo entrevistaron en el radio y él dijo sobre el estrés. Él dijo que era mejor tomar un ansiolítico sí, que tener estrés para el corazón. Eso me parece correcto. sí. Si el paciente es muy ansioso, entonces es perjudicial para el corazón. En muchos otros aspectos también, ¿no? Claro, Claro, entonces es mejor que el paciente tome algún tipo de tranquilizante cuando esté así que tener un estrés continuo. ok, Pero los factores pues no modificables son que la edad, el sexo, la historia familiar, genética. sí, Esos son los factores no modificables, ¿verdad? El sexo, la edad y la raza. Los demás todos pueden ser modificables, ¿no? El consumo del cigarro, el alcohol, consumo de alcohol, el cigarro, el sedentarismo y pues el estrés podría ser. claro. ¿A partir de qué edad se conviene decir, mira, yo diría, hay muchos que dicen a partir de los 40, otros dicen a partir de los 30. Recién cuando hablábamos con la doctora Rosales decía, no, desde los 20 todo el mundo chequeándose, La glucosa. particularmente el azúcar, sí, pero en el caso de la presión, ¿dónde puede estar la diferencia o a partir de qué momento conviene que empecemos a monitorizarla para llevar un registro de cómo nos estamos comportando? Bueno, mire, personas menores de 40 años es más raro. No es muy frecuente que veamos personas hipertensos abajo de 40 años. Sí. Una muchacha, una mujer de 30 años, a menos que tenga una historia de preeclampsia, hipertensión en el embarazo, Sí, debe tener un control más seguido. Considero que a partir de los 40 años, principalmente en los varones, debe haber, sí, por lo menos un control de la presión arterial ocasionalmente.
y también el individuo personalizado, dependiendo si en su familia hay una historia fuerte de hipertensión arterial, si es un paciente con historia de diabetes o es un paciente con sobrepeso, muy sedentario, sí vale la pena tal vez a edades de los 30 para arriba. Si es una persona normal, pues la presión se la puede tomar, pero ya buscando 40 años para arriba. Okay. Y luego, ahora se ha vuelto un poquito más popular, pero uno puede encontrar inclusive en los moles estas maquinitas que le toman a uno la presión. Pasé por una de ellas, encontré que mi presión estaba 140/90. ¿Cuándo realmente decidir, mira, conviene que buscar ayuda? Bueno, lo que sucede es que estas máquinas electrónicas, igual las que tenemos para medir la presión arterial, a veces muestran cifras un poco más elevadas. Sí. Pero sí es una persona que... Sin síntomas, claramente, ¿no? Sin síntomas. Tiene la presión 140, 150, pues vale la pena que se la haga chequear, tal vez no con esas maquinitas, sino pues ir a algún centro de salud o ir a algún departamento sanitario para que le tomen la presión como debe ser, sentado, con las piernas apoyadas, sin camisa, a la altura, el brazo adecuado, sin ropa, no tomar la presión encima de la ropa. ¿Cuánto tiempo después de haber llegado al lugar? Porque muchas veces eso también, porque si vengo de estar... 5 minutos. Y pues generalmente la persona que anda con manga larga y no es correcto tomar la presión por encima de la ropa. Claro. Porque ese valor le sube por lo menos un 10 milímetros. Solo el uso de la camisa. El uso de la camisa. Interesante. La posición también, el paciente sentado con los pies apoyados. Es lo primero que le digo a los pacientes en mi clínica. Sí. Porque el paciente llega un poco tenso, dobla las piernas, o pone una abajo y la otra arriba. Bueno, mire, coloque bien sus piernas, apóyelas. Correcto. Si no alcanza, pues póngase más a la orilla. Y tomar la presión en los dos brazos, sentado, a veces acostado. ¿Hay alguna diferencia entre uno y el otro brazo? La presión debe ser tomada sentada y la presión acostada. A veces, por el tiempo, uno tal vez no lo cumple, pero si la tiene normal, pues a veces puede obviarla. Y hablaba usted de estos factores de riesgo, la determinación de en qué momento vamos a decidir modificar estos modificables versus iniciar algo medicamentoso. Yo entiendo que hay muchas cosas que se toman en consideración, pero se trata siempre de inicio ver si podemos modificando el estilo de vida y esperar. Es la primera. Siempre va a ser la primera. Siempre la primera en todas estas guías de hipertensión, por lo menos prehipertensión, término más antiguo, 120/80, sobrepeso, fumador, cigarro, dieta rica en sal. Entonces, la primera medida en este tipo es no farmacológico. Correcto. Sino que es modificación del estilo de vida. ¿Qué tanto? Siempre debe acompañarse ya con tratamiento los cambios del estilo de vida. Si no sucede eso, va a ser más difícil controlar la hipertensión. ¿Y en su experiencia, el apego a este tratamiento funciona? O sea, a estas modificaciones del estilo de vida, yo en algún momento, lo comentaba previamente, me encontré que inclusive los pacientes que sufrieron un infarto, 6 meses después se les olvidó todo y volvieron otra vez a esas faltas en esas modificaciones del estilo de vida. El apego al tratamiento. Sí, la mayoría de los pacientes lo cumplen. Y creo que lo más importante para que el paciente tenga
la adherencia al tratamiento, porque no es fácil. La adherencia a tomar medicamentos, muchas veces por los precios, Claro. la parte económica, en los hospitales públicos a veces la falta de cupo, de medicina. Pues. Pero lo más importante a veces es tratar bien al paciente. Sí. Eso influye mucho en la adherencia al tratamiento. Que el médico tenga empatía con el paciente, que le explique, mire, usted va a tener problemas, a usted lo que debe hacer es tomar su medicamento a determinada hora, cambiar esos hábitos, porque las complicaciones que usted va a tener en el futuro van a ser muy graves para usted, para su familia. En un congreso que asistí hace varios años en Sudamérica, hubo unas conferencias sobre la adherencia al tratamiento. Sí. Y decía que el factor clave era la atención del médico con el paciente, ya sea en privado y en lo público. Claro. Que no funcionaba que el médico regañara al paciente, que lo tratara mal o que le pusiera miedo. Mira, te vas a morir, te va a dar aquí, te vas a terminar en diálisis. Eso no funciona para la adherencia al tratamiento. Eso está comprobado en ese congreso. Eso es lo que me recuerdo y ese es el mensaje que traje hace años. Claro. Que asustar al paciente no funciona. Tal vez cuando ha tenido ya algo más grave y todo, que sabe entonces lo que realmente eso significa. Y con estos factores de riesgo conviene involucrar, el ejemplo, si vamos a modificar la dieta, vaya donde un nutricionista, sí. o bueno, búsquese lo que llaman ahora un entrenador personal para que le apoye con el ejercicio para bajar de peso. Claro, la familia también, la esposa, el tipo de alimentación, el cuidado de la dieta. En el caso de la hipertensión particularmente entiendo sal, porque eso atrae más agua en realidad al sistema, sí. Y hace que el volumen circulante aumente. Exactamente, y la sal tiene un efecto también a nivel de la pared arterial. Ajá. Y el efecto ese también de retención de líquidos. Sí. Y es importante entonces la dieta hiposódica. En Estados Unidos pues tienen una dieta aproximada de 10-20 gramos de sal al día. Y una reducción drástica de eso, que se recomienda que unos 2 gramos, 3 gramos al día es lo permitido en hipertensión, supuestamente. Okay. Entonces lo de la nutricionista es importante, porque la nutricionista le puede proveer al paciente un esquema de algo mucho más balanceado, de alimentación, algo balanceado. Y bueno, en nuestro medio se utiliza mucho, en todos los hospitales existe la parte de nutrición. Claro. Y pues uno en su consulta es muy difícil tener tiempo para decirle. Claro, abordar todos los detalles. Más que es, pues, es importante a veces tener folletos con las dietas hipograsas, ¿verdad? Que es lo que los alimentos. Los laboratorios a veces nos dan panfletos con los lineamientos, por ejemplo, cuáles son los alimentos que no debe consumir el hipertenso. Pues, sí. Alimentos salados, alimentos ricos en grasa, embutidos, leches, lácteos, no descremados, sí. Leche descremada, leche entera, pues el pollo con el pellejo. Claro. Hay hincapié en la dieta de carnes blancas, pollo, pescado. Sí. Eso es lo que más podemos hacer, ¿verdad? Y explicarle al paciente, bueno, mire, usted por lo menos debería caminar, mantenerse activo, sí. Por lo menos media hora diaria, de lunes a domingo. Camine rápido, media hora, y media hora 45 minutos. No es necesario que sea gimnasio, una maratón diariamente, claro, ¿no? Claro. Pero sí mantenerse activo, porque lo que hace el ejercicio es, bueno,
Se consume calorías, ¿verdad? Se consume grasa y la frecuencia cardíaca aumentada hace que las coronarias tengan un volumen más circulante y eso es favorable, ¿no? Para circulación coronaria, colaterales. Claro. Eso es lo que sucede. ¿Dónde está la diferencia o en qué momento habría que buscar el apoyo de un cardiólogo versus que esto siga siendo manejado por los médicos especialistas en medicina interna? ¿Cuándo conviene decir, no, mira, es una hipertensión que no te la puedo controlar ya, o es una hipertensión que ya tuvo una secuela con, llámese algún infarto, llámese algún derrame, o ¿cuándo convendría realmente que pasáramos ya? Hace unos años también estábamos en un congreso de estos de hipertensión, factores de riesgo cardiovascular. Entonces, se dice que la hipertensión común debería ser tratada por el médico general. Okay. El médico general y el médico internista. Hay que ser médico, ¿no? Médico general, un médico internista es la persona que debería tratar primeramente al paciente hipertenso. Dejar eso para el especialista en cardiología, los pacientes que ya tienen una hipertensión con complicaciones, una hipertensión más refractaria, una hipertensión ya con algún tipo de complicaciones, con valores bioquímicos alterados, ¿verdad? Con una historia fuerte, familiar de accidentes cardiovasculares. Okay. Ese paciente sí debería ser manejado por los cardiólogos porque, bueno, cada especialidad médica tiene un enfoque diferente de los pacientes. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, no solo nos dedicamos al control de su presión, sino que vamos viendo los otros factores que pueda tener y estamos previniendo ya los eventos mayores, eventos cardiovasculares mayores como son el infarto, principalmente porque yo que realizo muchos estudios de ecocardiografía, posiblemente en 30 y pico de años he visto miles de exámenes, no sé, 10,000. Nunca he llevado la estadística, sí, en realidad, ¿no? Pero 10,000 exámenes y yo veo muy frecuentemente el paciente que ya llega con cardiomegalia, o sea, el corazón agrandado. Claro. Y ese estado ya es para preinsuficiencia cardíaca. Y esos pacientes con el corazón dilatado, es muy difícil que los medicamentos reviertan. Ya existe el remodelado cardíaco y se va a mejorar su capacidad, su nivel de vida, pero esos datos ya anatómicos es difícil de revertirlos. O sea, exacto, esa era la siguiente inquietud, era si ya habiéndose presentado alguna de estas complicaciones, generalmente no es posible revertirlas. Tiene un corazón agrandado. Claro. ¿Qué le puedo decir? No existe prácticamente ningún medicamento que lo va a revertir a su tamaño normal. Podrá haber una ligera disminución. Donde sí puede haber alguna reversión es en la hipertrofia del ventrículo. Okay. Del ventrículo izquierdo. Sí. Es el relacionado con la presión arterial. Correcto. Entonces, esa hipertrofia que es únicamente aumento del grosor de las paredes con el tratamiento, algunos de los medicamentos antihipertensivos, no todos, algunos, puede haber una disminución de la hipertrofia. Correcto. Eso a consecuencia de liberarle un poco la salida, digamos. Mejorar disminuir la resistencia a la salida. contracción del corazón.
corazón. Ahora, ¿por qué esa dilatación de su corazón comienza con la hipertrofia? O sea, que primero está la hipertrofia, el engrosamiento y después es la dilatación. Esa dilatación Es que ya se cansó. es irreversible. Correcto, ya. Existe la llamada ley de Frank Starling. Sí. Tiene la fibra miocárdica, el corazón es un músculo. Tiene la fibra miocárdica y usted, si es una fibra normal, la estira y la contracción es vigorosa. Sí. Vuelve a su tamaño normal. Pero llega a un punto en que el estiramiento es tal que por más que se estire, la contracción no vuelve a lo normal. Y el corazón es eso, es una bomba. ¿De acuerdo? Sí. Estira y coge y expulsa. Correcto. Esa es la Frank Starling. Un elástico estirado ya no vuelve. Sí, ese es el ejemplo más típico que sí he escuchado, es como el cuello de una camiseta o el elástico de un calzoncillo que una vez que ya se estiró... Es la propiedad de elasticidad. Correcto. Y los medicamentos existen que van a mejorar su estado, pero no disminuir. Por otros mecanismos, el paciente va a mejorar. Sí. Por un tiempo. Pero lo ideal es prevenir para no llegar a ese estado, ¿no? Correcto. ¿Y el que es hipertenso puede tener una vida normal? Claro. Con su tratamiento es un paciente normal. Y muchas veces modificando estos modificables también la presión arterial puede también regresar a la normalidad. Así con los cambios del estilo de Sí. vida. No importa solo el tratamiento, en todas las guías, en Sí. todos los tratamientos, el primero es el cambio del estilo de vida. Si el paciente pesa, tiene un índice de masa corporal de 32, 35, tiene que bajarlo. No importa que le demos medicamentos. Con solo los cambios del estilo de vida, los pacientes pueden disminuir un 10-20% sus valores. Recomendado muchas veces es tratamiento médico mientras logramos, porque eso de perder pues 10 puntos en el índice de masa corporal va a tomar tiempo y se apoya generalmente uno en los medicamentos mientras logramos ajustar estos modificables. El cambio del estilo de vida es paralelo al tratamiento. Claro. Ya una vez establecido el diagnóstico, el tratamiento farmacológico es indispensable. Y actualmente los tratamientos farmacológicos ya no es la monoterapia, o sea, una sola medicamento, una sola droga, sino que ya son los tratamientos combinados. Ya son por lo menos 2 medicamentos de inicio para un control más rápido. Excelente. Es el tratamiento dual, ¿no? Tratamientos combinados de hipertensión. Sobre los cambios de estilo de vida, yo al paciente le digo, mire, como no hay mucho tiempo, mire, ponga a su hijo que le busque en internet la dieta DASH, D-A-S-H, sí, que es la dieta ideal para el hipertenso. Entonces, en una ocasión me puse a revisar todos los alimentos que contiene la dieta DASH y vi que casi todos están en los supermercados. Para mí me parecían algo raro, pues, hoja de no sé qué. Claro, en principio algo sofisticado, pero resulta ser que son accesibles. Se ven bastante agradables, un desayuno con tales ingredientes, soya, algunas semillas. Interesante. Excelente. Bueno, doctor, hemos llegado al final. Le agradezco mucho esta oportunidad que ha tenido para compartirnos con nosotros y dilucidar un poquito más sobre cómo mejorar el manejo o cómo mejorar la calidad de vida dentro de estos padecimientos silentes. Sin duda, muchas cosas se han aclarado y para los que están escuchándonos, en definitiva, ciertas cosas que tenemos que atender y no darle más largas para evitar futuras complicaciones. Le agradezco mucho por estar con nosotros. Únicamente quería recordarle o decirle que existe la hipertensión secundaria. Sí. Entonces, en pacientes jóvenes que debutan con hipertensión arterial, entonces siempre es mandatorio investigar una causa de hipertensión secundaria que sí son curables.
Esas normalmente, por ejemplo, yo, si mal no recuerdo de lo que me acuerdo de medicina, tumores en la glándula, por ejemplo, el feocromocitoma, ¿no? Sí, tumores suprarrenales, sí, el hiperaldosteronismo primario, las cardiopatías congénitas, sí. coartación de la aorta, hipertensión en los brazos y presión baja en las Las piernas. Es con solo palpar los pulsos que usted Sí. puede hacer el diagnóstico. Entonces, esa hipertensión arterial secundaria renal, por ejemplo, Claro, estenosis de la arteria renal, causa hipertensión, son secundarias y hipertensión que pues tiene un tratamiento y es curable. claro. Bueno, doctora, Si no de hay nuevo. más, pues gracias, lo felicito por el programa que creo que le puede ayudar mucho a la población, ¿no? Bueno, gracias por su participación. Gracias. Hasta la próxima.